lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno y qué gusto una vez más poder conectarnos a través de este servicio de oración online para que juntos podamos aprender y estudiar de la palabra de Dios. Hoy quisiera compartirles una enseñanza que he titulado El Pastor y quisiera que pudiéramos leer Hebreos capítulo 13, versículo 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En muchas ocasiones nosotros hemos hablado de nuestros pastores. Hemos escuchado sus sermones, hemos visto sus prédicas, hemos sido bendecidos por los mensajes que comparten en la congregación, pero también se ha prestado muchas veces a que hablemos cosas malas de nuestros pastores. A veces nos gusta más bien ver el mal o lo que dejó de hacer una persona que todo lo que ha hecho, los sacrificios que ha hecho. Y cuando la Biblia nos habla de sujeción a nuestros pastores, está hablando de esos pastores, obviamente, que están sujetos primeramente a Cristo, a la autoridad de toda la iglesia, que es Jesucristo. Y estos pastores que están sujetos a la palabra de Dios también, tienen toda autoridad para enseñarnos, pues han sido llamados por Dios para delegar esta función, para llevar este ministerio que es el pastorado. Pero a veces, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos llegado a criticar, a señalar lo que están haciendo nuestros pastores. Y la Biblia nos enseña a honrar, a cuidar y velar a nuestros pastores. Por eso yo le he puesto título El Pastor, porque quisiera que pudiéramos ver quién es el pastor, quién es la vida del pastor, cuál es la vida del pastor y lo que muchas veces sufren o callan en silencio por amor a las ovejas que el Señor les ha confiado. Y en primer lugar podemos ver que los pastores son puestos o establecidos por el mismo Señor. En Efesios capítulo 4, 11, nosotros podemos ver el llamamiento que Dios hizo para apacentar y cuidar la grey de Dios. En Efesios capítulo 4, cuando nosotros vemos para qué fueron llamados en los ministerios, los pastores, los profetas, los apóstoles, fueron llamados para la edificación y preparar la grey del Señor, las ovejas del Señor, para su regreso, para que cuando el príncipe de los pastores aparezca, pueda encontrar una iglesia limpia, pura y sin mancha. Nadie es pastor porque quiere, nadie es pastor porque simplemente quiso poner el título o porque es la persona más preparada en todo el mundo o el que tenga las mejores calificaciones. El pastor es un llamado de parte de Dios, el pastorado es un llamado de parte de Dios y eso debe de ser visto de manera honrosa, no por las cualidades que él tuvo, el pastor o la persona, sino porque Dios mismo le ha placido llamarlo para apacentar y cuidar la grey de Dios. Y como les decía al principio, obviamente existe abuso. Sí existe abuso de personas que se autonombran pastores, de personas que más bien abusan de la congregación, pero esto no nos debe ahuyentar y entonces criticar a todos los pastores. Esto debe llevarnos a ver y evaluar, como dice, miren el resultado de los pastores, evalúen su fe e imítenla, evalúen, vean si es genuino, si está establecido y está correctamente bien a la luz de las Escrituras. No empezamos a buscar las 5 patas al gato.
sino ven en realidad que estén sujetos y que amen al Señor. Porque todo aquel que está sujeto, como le decía, a la autoridad de Dios, a la autoridad del Padre, pues entonces debemos obedecer y sujetarnos, porque toda la autoridad que como pastor podemos tener está en la autoridad en Cristo y en las Escrituras. Si nosotros nos salimos de las Escrituras, si nosotros nos salimos de la sujeción a Dios y de cumplir su palabra, no tenemos autoridad frente a la congregación. Pero un pastor no es una persona perfecta, no es una persona que no tenga defectos. Más bien de lo vil, de lo impuro, Dios llamó para avergonzar aún a los sabios, como dice Pablo en 1 Corintios. Esto ha sido un llamado por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Es un llamado honroso que nos da para pastorear su rebaño. El pastor no es aquel que tenga más título, el que sea más reconocido, sino el pastor es aquel que tiene un corazón dispuesto a servir al Señor y a decirles: Padre, heme aquí, envíame a mí. Un segundo punto que podemos ver sobre el pastor, la vida del pastor, es que el pastor es alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y hay un pasaje en Marcos capítulo 10, versículo 28, cuando Pedro le dice: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. Muchas veces nosotros vemos lo que tienen los pastores. Muchas veces vemos: pero es que usa este pantalón, pero es que usa este zapato de marca, pero es que usa aquello, vive aquí, tiene este carro. O a lo mejor que no tiene. No, pero este pastor debería tener esto, debería tener aquello. Y no nos hemos puesto a pensar qué cosas ha dejado, qué ha sacrificado el pastor por obedecer el llamado que Dios le ha dado. Ninguno, no digamos ninguno, pero a veces hemos dejado de ver qué cosas ha sacrificado nuestros pastores por obedecer el llamado que Dios les ha dado de predicar el evangelio. Un pastor no es solamente aquel que está dispuesto a estudiar teología y a tener todos los títulos. Es aquel que está dispuesto a dejarlo todo por la obra del Señor, por amar a las ovejas del Señor, por amar a aquellos que el Señor los cuales el Señor entregó su vida. Es dejar la comodidad del trabajo, aún del ingreso económico que pueda tener. Es dejar aún el tiempo libre para poder dedicarse por completo a cuidar y velar por el rebaño del Señor. Y hermanos, esto debe llevarnos a valorar, a apreciar, a velar y cuidar por nuestros pastores. Por los pastores que han sido de bendición y que Dios ha utilizado para darnos un buen pasto, un buen alimento y cuidar de ellos, velar por ellos. ¿Y saben por qué? Porque hay un tercer punto que quisiera compartirles hoy. Y es que los pastores muchas veces sufren en silencio. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a nuestros pastores llorar? ¿Cuántos hemos visto a nuestros pastores derramarse en llanto delante de nosotros o delante de la congregación? Creo que muy pocos lo hemos podido ver. Y llanto no de quebrantamiento delante de la presencia del Señor, sino por carga. Hermanos, porque el llamado pastoral no es que una carga que, ay, qué pesar y qué dolor llevo esta carga, pero nos carga es el amor hacia las ovejas, por la confianza que el Señor nos ha dado para cuidarla. Y es que daremos cuenta de ellas. Y es una gran responsabilidad. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado a lo mejor quejarse por lo que no tiene? Yo nunca. Gracias a Dios, el Señor me ha bendecido por tener buenos pastores que aman al Señor, que cuidan la grey de Dios. Pero, mis hermanos, hay algo que debemos de entender. Los pastores tienen muchísimos problemas también. Los pastores también pasan por tristezas, también pasan por
situaciones de pobreza aún, donde viven por fe, viven por el sustento que el Señor les da. Y el Señor nunca nos abandona, mis hermanos. Pero también pasan necesidades, enfermedades, también pasan por duelos, por lutos. Pero un siervo del Señor ha comprendido que estas ovejas no le pertenecen. Y que aun cuando esté pasando por quebranto y dolor, se debe de revestir por la fortaleza que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo para poder alimentar a las ovejas. Pero esto es algo que nosotros no vemos. Y no estamos hablando de hipocresía, que se pararse en un altar como si nada pasara, sino porque es tratar de dar fortaleza y aliento a las ovejas, aun cuando por dentro estamos cargados, tristes y agobiados. Y eso nos lleva me preguntaba, ¿cuántas veces a lo mejor he escuchado a mis pastores predicar y por dentro están atravesando grandes angustias y dolores? Y muchas veces lo que hacemos es criticar. ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Qué dijeron? ¿Qué no hicieron? Ninguno tenemos verdad absoluta. Y obviamente que no estamos aquí aplaudiendo ni decir que vamos a alcahuetear a los falsos pastores, falsos maestros que enseñan herejías. Una vez más digo, estamos hablando de los verdaderos pastores que aman al Señor y que están sujetos a Él. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Todos somos falibles. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, en primer lugar podríamos orar todos los días en nuestros devocionales por nuestros pastores y por la familia pastoral, por nuestros ancianos, sus familias, por la entrega que el Señor les dé fortaleza, que sea supliendo, fortaleciendo sus vidas, siendo propicio a sus necesidades. Y aún también el estar pendiente de pastor en qué puedo ayudarle. Y muchas veces como pastores, y porque conozco un testimonio de algunos de los pastores cercanos de la iglesia, muchas veces nos cuesta recibir bendiciones de otras personas. Mis hermanos, pero esto no se habla de manipulación ni de nada, sino de que si podemos ayudar aún en las necesidades de alimento, de sustento que puedan tener nuestros pastores, hagámoslo con corazones sinceros, por velar y cuidarlos de ellos, porque les amamos también, como ellos nos aman a nosotros. Y mis hermanos, también es congregándonos constantemente para cuidar, apoyar lo que podemos hacer en la iglesia. Pongámonos a la orden en el servicio de la iglesia. Ahora, otra cualidad del pastor es que trabajan de todo. Los pastores hacen de todo. Muchas veces dicen, pero que el pastor no hace nada. Hermanos, los pastores muchas veces tienen que trabajar de plomero, de mantenimiento en el templo, de albañiles, de limpieza, de sonido, visitar enfermos, orar por los enfermos, atender las consultas, oraciones, cultos, y prepararse para responsablemente dar un buen alimento a la iglesia. Responsablemente buscar un buen pasto para que pueda bendecir, pueda nutrir y hacer crecer en madurez espiritual a la iglesia. Normalmente, mis hermanos, ese trabajo nosotros no lo reconocemos, no lo vemos. Y hay mucha gente aún del mundo, porque los desconoce, que dice, tu pastor no hace nada. Mis hermanos, los pastores son médicos, los pastores son psicólogos, los pastores son hasta plomeros, hacen todo. Pastores que en verdad aman a la iglesia, que aman el servicio, aman al ministerio, pero sobre todas las cosas aman al Dios del ministerio, que da el ministerio. Pero querido pastor,
querido anciano, amigo, si a unas personas que están alrededor de ti no reconocen lo que tú estás haciendo, no importa, no importa. Porque el Señor sí está viendo lo que tú con amor y sacrificio estás haciendo. El Señor sí ve lo que tú con sacrificio y amor estás haciendo por su obra y por las ovejas. Y de Él proviene nuestra recompensa y nuestra bendición. Y no lo hacemos por recibir algo a cambio, sino que sabemos que si Dios se siente a gusto, que si Dios está contento con lo que estamos haciendo, es suficiente. No importa que los demás no nos aplaudan. Pero mis hermanos, seamos conscientes de cuidar, de reconocer los sacrificios que hacen nuestros pastores. Ahora, otro punto es que obedecerles también nos trae bendición. Y en Hebreos 13, más adelante en el 17, dice que obedezcan a vuestros pastores. Y es que para que sujetados a ellos, lo háganlo con alegría, con gozo, para no ser tropiezo en su servicio. Nosotros tenemos que comprender que toda la autoridad ha sido establecida por Dios. Y la autoridad que Dios ha establecido para la iglesia es el pastor. Obviamente, como dice en 1 Pedro, no se enseñoría sobre ella, no es el dueño de la grey, pero es la autoridad para cuidar y velar. Es quien va a salir a defender cuando el rebaño esté en peligro. Porque les han sido dadas para cuidarlas siempre, en todo momento. Y muchas veces, las personas, como ovejas tercas nosotros, menospreciamos la autoridad que tiene el pastor. Y cuando nosotros menospreciamos la autoridad que tiene el pastor, menospreciamos la autoridad que Dios ha delegado. Y esto no es una fe a ciegas o a sujeción a ciegas. Porque si alguien te enseña a querer hacer algo contra la palabra de Dios, no te sujetes a él. Pero cuando el pastor nos exhorta, nos regaña, hay que sujetarse, porque lo hace por amor. A veces queremos puro que nos soben, pero es necesario que nos corrijan, y eso no lo tenemos que ver mal. Eso tenemos que verlo con amor, con respeto, porque cuidan y aman a sus ovejas, a las ovejas que el Señor les ha dado. Si nosotros no podemos sujetarnos a la autoridad que Dios ha establecido, que son los pastores, ¿cómo entonces podemos decir que nos sujetamos a Dios? Y como les decía, no es una sujeción a ciegas. Es una sujeción porque entendemos la responsabilidad y el llamado que Dios ha delegado en ellos. Mis hermanos, qué fácil es ver lo malo de las personas. Como decía al inicio, qué fácil es ver lo que dejan de hacer. Pero en silencio, por humildad, porque son cosas que no se deben divulgar. Los pastores padecen y sufren tantas cosas que las ovejas no se enteran. Luchan tantas batallas que las ovejas no se enteran. Y que a veces no la cuentan por cuidar de las ovejas, por no dañar su corazón. Pidámosles al Señor más bien que nos libre y nos cuide de querer estar criticando todo. Y esto no dice de que yo no pueda decirle a mi pastor, o que puedan decirnos los pastores, si en una predicación o en algo, yo no estoy de acuerdo en esto, con respeto, y nos lo digan. Esto no quiere decir de que siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero en amor, yo puedo acercarme a mi pastor y decirle, pastor, ¿qué opina de esto? O creo que este punto, esta duda de algún versículo, algo en amor lo podemos hacer. Porque debemos de ser humildes en poder aceptar también corrección como pastores. Porque entonces nuestro ego está elevado donde creemos que tenemos la verdad absoluta, nadie nos puede corregir, nadie nos puede decir nada. Pero si hay unas que otras ovejas que lo que hacen es criticar. Hay ovejas que sí quieren aprender y preguntan porque quieren aprender, pero hay otras porque les encanta criticar.
Y tenemos que pedirle al Señor que sane nuestro corazón y nos guarde de eso, de ser unos criticones. Que podamos preguntar, cuidar y velar por la doctrina de la iglesia, por dudas, pero en amor nosotros podemos preguntarle a nuestros pastores y ellos nos van a responder. O aún quizás corregirle, porque nosotros también aprendemos de las ovejas. No las sabemos todas, no somos perfectos. El Señor también nos está moldeando y el Señor también nos está pastoreando. Pero como pastores, también tenemos pastores terrenales que nos ayudan, quienes nos orientan y nos guían. Y por último, es necesario reconocer el trabajo y la dedicación de los pastores. Y a lo mejor lo hemos pasado por alto, de darle gracias a Dios por los pastores que ha puesto en nuestra congregación para que nos cuiden y pastoreen, o a lo largo de nuestra vida para que nos pastoreen. Pero quisiera invitarte para que hoy pueda ser el día en que tú puedas darle gracias a Dios por el pastor, por los pastores y ancianos que has puesto para que nos cuiden. Gracias a Dios por los pastores y ancianos que ha puesto en la iglesia de Filadelfia. Y en lo personal, que ha puesto a lo largo de mi vida desde que estaba en la iglesia de la Cruz. Porque recuerdo que de niño, cuando llegué a la iglesia de la Cruz, cuando se mudaron al sótano, estaba el Salón Admirable, el Jordán y el Betel, que era el que estaba en el medio, y en el Betel es donde se predicaba. Y yo como un niño, en vez de irme donde estaba la música, me iba a donde, en el salón del medio, donde predicaban y anotaba. Y muchas de las pasiones que tengo por la palabra de Dios es por la enseñanza que veía y que recibía también de parte del pastor José Inciarte. Y luego Dios en su providencia me lleva hasta Filadelfia y permite que tenga buenos pastores que aman al Señor, que cuidan de uno. Pastores a los cuales tengo la confianza de llamarles amigos, de tocarles la puerta de la oficina, acercarme a hablar con ellos. Y de algunos conozco sus llantos, conozco sus dolores. Y eso no lo usamos como una venganza o para guardar un as bajo la manga y saber su debilidad, no. Sino más bien para orar, para cuidar y para pedirle al Señor que sea la fortaleza de sus vidas. Y para ayudar y apoyar en lo que nosotros podamos. Mis hermanos, el respaldo y el llamado de Dios sobre la vida de los pastores es innegable. Y nosotros no somos quien para cuestionarlo. Más bien debemos de pedirle al Señor que nos ayude a cuidar de ellos, a velar de ellos. Porque al igual que nosotros también tienen sus luchas. También tienen sus debilidades. Pero también tienen muchas fortalezas que debemos resaltar, que debemos ver y que debemos reconocer. Y dar gracias a Dios por esos buenos pastores. Gracias, amados pastores y ancianos de la iglesia de Filadelfia, por su cuidado y amor. Que sea el Señor recompensando todo el sacrificio que ustedes hacen por la grey del Señor. Mi familia y yo les amamos y pedimos a Dios que cada día renueve sus fuerzas, que les dé sabiduría y entendimiento para apacentar y guiar la grey del Señor. Y nos ayude siempre a ser fieles a su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por cuidarnos, por amarnos. Señor, en esta noche te damos especial gracias por nuestros pastores, las personas de autoridad que tú has delegado para cuidar, para darnos alimentos, para guiarnos y orientarnos, Dios. Sé tú siendo propicio ante sus necesidades. Sé tú sanando sus dolores, sus quebrantos, sus enfermedades. Sé tú ayudándoles en todo momento, Dios. Y gracias por la vida de estos buenos hombres y mujeres que te aman, que cuidan de la grey de Dios de manera desinteresada y que, Señor, te aman por sobre todas las cosas y cuidan y velan para que las ovejas puedan tener un buen alimento y puedan ser cada vez más como tú, Dios. Te pedimos que sanes nuestro corazón, que nos limpies y perdones si hemos caído en críticas, impura crítica, Señor. Que nos ayudes a agradecerte siempre y a orar por los pastores y ancianos que tú has entregado para nuestro cuidado. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia.